Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al espacio del Maestro Braulio. En esta ocasión, este video en especial lo vamos a dedicar a dibujar. Y dentro de la materia de dibujo de figura humana, vamos a ver un método muy interesante que les puede ayudar a que ustedes mejoren muchísimo sus figuras humanas. Tengo que hacer la advertencia de que este método no es para dibujar la realidad. Quien inventó este método fueron los griegos y los romanos. Los griegos lo inventaron y los romanos lo modificaron, digamos que lo mejoraron. El método del cual estoy hablando es el método, el canon de las 8 cabezas. El arte tuvo muchísimo tiempo una guerra precisamente contra el academicismo y contra las artes clásicas o clasicistas, y era precisamente por la rigidez de este método. El método de las 8 cabezas consiste nada más y nada menos que en idealizar la figura humana como que la figura humana perfecta debe de medir 8 cabezas, o dicho de otro modo, que si nosotros tomamos la cabeza como unidad de medida y nosotros vamos midiendo de aquí hacia abajo 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, hasta llegar a los pies, se completaría 8 cabezas. Si nosotros nos ponemos a pensar, este es un método pues que no corresponde con la realidad, es un método en donde se está idealizando a la figura humana. ¿Qué significa idealizar? Yo me imagino que en esa época los artistas griegos o los artistas romanos vieron algún modelo, ya sea hombre o mujer, y les pareció que estaba muy atractivo, que estaba muy guapo, seguramente era gimnasta o era un cuerpo muy bello, y dijeron, este es el cuerpo perfecto, entonces vamos a ver qué cualidades tiene este cuerpo. Entonces lo estuvieron midiendo y se dieron cuenta que si medían la cabeza y después iban midiendo las demás partes del cuerpo, coincidían con que pues eran 8 cabezas, ¿no? Insisto, esto no es la representación de la realidad. Si nosotros vemos los distintos tipos raciales de toda la gente o de todas las razas que hay en el mundo, veremos que hay algunas razas que tienen la cabeza más grande o que tienen la cabeza más pequeña, y esto determina que haya muchas diferencias. En México, por ejemplo, en la parte sur, en la costa, por ejemplo, nosotros vemos que muchos mexicanos tenemos la cabeza muy grande, y si nosotros queremos ajustarnos a este canon, pues la verdad, pues nos daremos cuenta que quedamos excluidos. Y de hecho por eso no funcionó este método del canon de las 8 cabezas como un método de representar la realidad. Hubo un caso muy interesante donde el presidente don Porfirio Díaz mandó hacer, para representar a México en una feria universal de arte, se mandó a hacer un stand en donde eran unas pirámides y se hicieron los relieves en donde se estaban representando los emperadores aztecas, y las representaciones de estos enormes relieves que medían como 4 metros de alto estaban hechos con estas proporciones, el canon de las 8 cabezas. Tú ves las figuras y son unas figuras preciosas, son unas figuras hermosas, pero corresponden con el periodo del neoclásico. Esto no corresponde con los indígenas ni aztecas, ni los indígenas mayas, ni los indígenas de México. Esto era un canon europeo, y evidentemente el arte europeo se caracteriza por la utilización de estas 7 cabezas y media en el caso de los griegos y 8 cabezas en el caso de los romanos. Este método tuvo muchísima influencia a lo largo de los siglos, como dije hace un rato. Pues esto lo vamos a ver en el arte de los grandes artistas, incluso del Renacimiento. En el neoclásico todavía se ve esta gran influencia, pero insisto, esto no corresponde con la realidad. Las proporciones de la gente real, bueno, pues tienden a ser o con cabezas más grandes o con cabezas más pequeñas, pero esto es solamente un ideal. ¿Para qué nos sirve este método? Bueno, pues nos sirve para que nos demos una idea y empecemos a observar la figura humana a partir de esto. Que podamos nosotros medir la cabeza de nuestro modelo y que nosotros, a partir de cuánto mide la cabeza, vayamos observando y hagamos este juego de comparación al cual llamaremos proporción. Esto de la proporción no es nada nuevo, de hecho, mucho antes de los romanos y de los griegos lo utilizaron los egipcios y lo utilizaron en Mesopotamia y lo utilizaron en distintas culturas. Sin embargo, los egipcios, por ejemplo, utilizaban el tamaño de los puños como unidad de medida, el tamaño de los tobillos como unidad de medida, y la forma que tenían los egipcios de representar la figura humana era totalmente diferente, y había unos cánones que eran muy rígidos en donde los egipcios se representaban de perfil
y bueno, ustedes recuerdan la forma en que se representa las 30 dinastías. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar y para ello vamos a utilizar los siguientes materiales. Tenemos nuestro espacio de trabajo, nuestra regla, tenemos los lápices que normalmente acostumbro solicitar, que es el lápiz intermedio, que es el HB, y tenemos un 2H, que es duro, y un 2B, que es suave. Junto con esto, bueno, también tenemos una goma y un sacapuntas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo recomiendo que hagan un margen. En caso de que ustedes vayan a enmarcar su trabajo, bueno, pues el margen sirve para que se respete este centímetro que normalmente pues se pierde a la hora de enmarcarlo, ¿no? Bien, ya que tenemos el margen, borramos lo que nos sobra. Tenemos nuestro cuaderno, tenemos nuestra hoja y tenemos nuestro margen. ¿En qué consiste el método de las 8 cabezas? Vamos a hacer 2 líneas distribuidas de manera equilibrada. Bien, tenemos 2 líneas verticales y estas líneas las vamos a dividir en 8 segmentos. Tenemos el segmento 1, el segmento 2, el segmento 3, el segmento 4, el segmento 5, el segmento 6, el segmento 7 y el segmento 8. Hacemos lo mismo del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a juntar estas líneas para que haya una correspondencia y entiendan de lo que les estoy hablando. Y entonces tenemos que este es el primer segmento, este es el segmento número 2, este es el segmento número 3, este es el segmento número 4, este es el segmento número 5, este es el segmento número 6, este es el segmento número 7 y este es el segmento número 8. En esta vamos a dibujar la figura humana de frente. De acuerdo a lo que estoy diciendo, esto es la unidad de medida, entonces esta sería la cabeza. Y esta línea vertical va a ser un eje de simetría. ¿Qué significa eso? Bueno, que todo lo que dibujemos de un lado lo vamos a dibujar del otro. Entonces hacemos un óvalo y este óvalo va a representar la cabeza. Y después de aquí, aquí llega la barbilla y luego aquí a esta altura sería las tetillas, el pecho. Y los vamos a poner a esta separación. En este siguiente segmento, entre el segmento 3 y el 4, aquí va el ombligo, aquí va el sexo, y en el segmento 5 sería la mitad de la pierna, entre el segmento 6 y el segmento 7 serían las rodillas, y entre el segmento 7 y 8, aquí serían las pantorrillas, y en la parte de abajo, que sería el segmento 8, aquí serían los pies. Los pies vistos de frente se verían como unos trapecios. Bien, hacemos un poco de cuello. De la cintura, que sería la ubicación donde está el ombligo, a los hombros trazamos un óvalo, tratando que corresponda con la simetría. En la cadera hacemos un trapecio que mida lo mismo de ancho de aquí a acá que de aquí a acá. Y las piernas, bueno, de la cadera a las rodillas y de las rodillas a los tobillos serían las pantorrillas. De forma esquemática, esto es
parecido a un maniquí. De hecho, por eso es que los maniquís tuvieron tanto éxito en esta época. Bueno, en la época de la que estamos hablando. Tenemos la ubicación de los hombros, y de los hombros a la línea del ombligo, ahí corresponde con la parte superior de los brazos. Aquí viene el codo, aquí tendrá que ir el codo, y de aquí serían los antebrazos hasta esta línea, que es la línea del sexo. Y las manos tienen que medir 3/4 partes. Esto quiere decir que si esto lo dividimos en 4 segmentos, primero la mitad y luego la mitad de la mitad, y del otro lado igual la mitad de la mitad, que sería segmento 1, 2, 3 y 4, las manos únicamente llegarían hasta el segmento 3. Tenemos cabeza, cuello, hombros, pecho, ombligo, cintura, cadera, caja torácica, caja pélvica, piernas, rodillas, pantorrillas y pies. De forma esquemática, si hacemos lo mismo representando la figura humana de perfil, sería algo parecido, pero aquí va a aparecer como un casco de motociclista, ¿no? Tenemos el cuello y luego el óvalo, que es la caja torácica, la caja pélvica, las rodillas, los hombros, el codo, el antebrazo y las manos. Si nosotros tenemos que representar esto ya como con luz y con sombra, bueno, pues necesitaríamos ahora sí empezar a borrar aquello que ya no nos sirve. Aquello que nos sirvió como para representar, para estructurar, bueno, pues entonces lo quitamos. Bueno, imaginemos que vamos a oscurecer lo que está alrededor y vamos a pensar que la luz la tiene enfrente. Entonces comenzamos con el lápiz 2H. Y lo mismo hacemos de perfil. Y bueno, esto es lo que conseguimos con el lápiz 2H. Después podemos continuar con el lápiz HB. Si queremos darle un toque más oscurito,
Y bueno, pues esto es el trabajo del día de hoy. A esto le llamamos el canon de las 8 cabezas. Insisto, esta es la representación ideal del cuerpo humano. A partir de aquí podemos aplicarlo cuando estemos trabajando con un modelo, que se pongan a practicar y que tengan algún modelo que les ayude, ya sea una fotografía o si tienen a su hermanito, a su mami, a su papi, a su novio o novia o algún tío que quiera quedarse parado ahí mientras ustedes lo dibujan. Bueno, eso es lo que ustedes podrían empezar a hacer si pretenden aprender a dibujar la figura humana. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Yo soy el maestro Braulio y esto fue el espacio de dibujitos. Espero lo hayan disfrutado, yo lo disfruté muchísimo. Les deseo felices trazos.